Pasamos ya a nuestra alfombra roja de los elegantes, con muchísimas cosas para comentar. Hoy con Carmen Juiz, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ana? Puntuación para esta alfombra roja. 8,5. 8,5. Sí. Vamos a ver si son tan generosos. La diseñadora María Verde, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Tu puntuación? Un 7. Un 7. No voy a ser tan positiva como Carmen. ¿Y cómo va a ser el tema capilar para Bernardo Nogueira? Pongamos un 6,5. Uy, 6,5. Uy, estamos. Este lado de la mesa, qué terrible, qué terrible. El azote viene. Bueno, pues vamos a hablar de esta alfombra roja hoy en nuestros especiales Goya, premios Goya, la gran fiesta del cine español y muchísimos modelos para comentar. Empezamos viendo un primer vídeo y esos primeros invitados al llegar al teatro. Primeras actrices en pasar por el escrutinio de nuestros colaboradores de hoy y vosotros diréis, ¿por quién queréis empezar hablando? Penélope Cruz quizá, que esa sí un poco era la gran expectativa de cómo iba a ir, estuvo un poco Sosaina en las alfombras rojas, mejoró un poco con la presentación de Zoolander y de repente se vino con ese vestido de Versace, creo recordar, sí, hecho específicamente para ella. Vale, con Penélope. Pues iba, a mí me recuerda un poco el vestido aquel rosa que llevaba, es el vestido que le favorece a ella, palabra de honor, falda amplia, son los que le favorecen. A mí lo que no me gusta es que intente imitar a Audrey Hepburn en el peinado, Bueno, ella es mucho de ese flequillo postizo, ¿no? Sí, pero bueno, la ves, a mí me recuerda a Audrey Hepburn. Yo la veo y digo, Audrey Hepburn. Yo la veo y digo, ¿quién le diera a ella parecerse a Audrey? Eso también, eso también. El vestido lleva 3 alfombras rojas de negro, un poco soso, podía variar. Ella puede, además. Ahora, el vestido era espectacular, era un Versace espectacular. ¿Opiniones por aquí? Yo personalmente, hombre, en conjunto no me disgustó. Me fastidia como otras actrices que no vayan con modelos de diseñadores españoles. Creo que debería ser hasta penalizado este tema. Claro, porque lo que no pueden salir después a la hora de recibir un premio, a la hora de presentar un evento como este, cada 2 por 3 estar diciendo por qué hay que potenciar el cine español, por qué es que el cine español, por qué no sé qué, y al final van las actrices con diseñadores de fuera, teniendo aquí auténticas joyas, como la que tenemos al lado. Gracias. Por ejemplo. Entonces, antes de nada quería decir eso porque es un tema que de verdad me enfada bastante. Pero eso es como la crítica al cine americano y después se van todos a hacer películas a Estados Unidos. Bueno, ya, pero es que es igual, tú eres una galería, es decir, si tú eres una galería hacia el cine español y quieres promocionar el cine español, lleva una imagen española. Y aparte, si dijéramos que no tenemos buenos profesionales y buenos diseñadores, bueno, pues dirías, pues te vas a otro lado. Pero tenemos cantidad y calidad. Oye, me quedé tranquilo, ya deseo. Primera crítica lanzando ahí, sí, poco diseño, poco diseño de verdad que me español enfada. y eso poco ya... diseño español y después mucho pedir que se vaya por los cines a ver las películas españolas. Bueno, ella, y no debe ser así. Ella, después había muchos Sí, pero como ella también hubo sí, muchos que no fueron con diseñadores españoles. Yo no vi tanto diseñador español. No, había un 50-50. No Yo diría que ni eso, Y Pilar y Bardem.
y Penélope, que siempre dicen que en su casa no se les reconoce, serían ellos los que debían de sacar. Hombre, por favor. Precisamente vamos, moda española. Ellos que son que no se las valoran en España, proyectan esa imagen tan sí, internacional luego y tan, resulta que tan van Son los Hollywood y tal. primeros, Y sí. ya son los A mí me primeros. parece que está totalmente anclada en la misma forma de vestido. Y yo creo que escoge Versace porque es el que mejor la Aprieta. Sí, le debe La hacer unos aprieta. corsés fabulosos. Porque ella arriba es bastante más ancha de lo que es piernas y siempre lleva el mismo tipo de vestido. Y a mí, precisamente, el escote palabra de honor no me parece que la favorezca en exceso. Me parece que como que la ensancha un montón de arriba y luego se le ve unas piernecitas y una forma de vestido así. Y hombre, el peinado no es que no me guste, es verdad que imita a Audrey Hepburn, era el que llevaba cuando le dieron el Oscar, ese tipo de peinado. Pero vamos, que la veo como un poco anclada ahí en lo mismo. Sí, también es verdad que ella el hecho de llevar un recogido alto le favorece mucho. Y Y también tapar es de un poco las orejitas también le favorece. También. Y también es de las pocas que recurre al flequillo postizo. Y me parece fantástico, me parece una idea súper genial para un momento, para cambiar un momento, se tiene que cortarlo y yo en conjunto no la vi mal. Es una chica que me parece atractiva y de peinado bien, a menos que fuera súper original, pero bueno, yo le daría un aprobado alto. Volviendo a sus orígenes hollywoodienses. Yo la vi bien sin ser espectacular, ¿no? Siempre parece como que si vienes de fuera esperas, o Penélope, que es como le ponen el sello del el gran atractivo de la alfombra roja, que parece que si vienen ellos le dan ese toque de, ese plus de glamour y de historia internacional, y yo creo que, vamos, que el glamour realmente en esta alfombra lo pusieron otras, ¿no? Bueno, por contraste, otra de nuestras españolas que veíamos ahí, también más internacionales, que eligió el blanco, que fue Paz Vega, y además con una imagen renovada, ¿no? ¿Cómo la visteis? A mí me gusta, pero la veo que se quedó un poco corta para lo que es. Me parece que el vestido, es verdad que hay una cierta tendencia a lo minimal, y es bonito y le sienta bien, es una chica con... Y más ahora teniendo el pelo así cortito, que creo que a mí personalmente me gusta. La encontré como que se quedó un poco corta para el evento que es. La veo poco, Yo también, poco tampoco Goya. la vi excesivamente que me llamara la atención, de hecho la tengo fuera de la lista, o sea que imagínate. Cuando Tampoco fue a es Cannes, una cosa que fue me... muchísimo Fue mejor. en Cannes, En sí. Cannes estaba impresionante. en Sí, yo comparación. también, y además la tengo, yo me acuerdo unos Goya, no sé si recordáis, a Paz Vega con aquel vestido imposible de Aníbal Laguna, que se le escapaba por todas partes y tal, que a mí, pese a lo súper arriesgado que era, y a lo mejor no era lo más Verdad, apropiado, pero me parece que era un rollo, fíjate, que defendía bien, incluso siendo tan exagerado, era un rollo que iba como muy Dio un suyo, cambio. ¿no? Muy tal. Y ahora es como, ¿no? Cada vez va así más sosaina. Sí. Bueno, No, a mí no me gustó. A ti no te gustó, ¿no? Ya a mí pasa. no debes pasar que a mí no me gustó. Bueno, en esta lista hay muchísimas para comentar. Si os parece, vamos así un poco por orden. Teníamos a Victoria Abril, que también fue una de las más controvertidas. La veíamos ahí sin chaqueta, que llevaba una chaqueta con amarillo, bueno, muy rollo Jean-Paul Gaultier, arriba la France. Iba espectacular. O sea, Victoria Abril... Está en las listas de peor vestidas, te lo digo. No, digo, Está en las yo no me listas digo, fíjate que no me dio tiempo, aluciné tanto con el pelo que llevaba, que ya no sabes ni cómo iba que a te vestir. juro que en ese momento me preguntas qué llevaba de vestido y te El no te sé vestido decir. era precioso, lo mataba la chaqueta para mi gusto. La chaqueta no me gustó. Hombre, yo sé que en El conjunto pelo- sí me gustó. El O pelo me maravilloso. A mí me es pareció... impresionante. fíjate, Es decir, Yo me pareció una también. idea genial. yo cuando la vi nos recordó a Ellen Bonham Carter. Ah, sí, bueno, tiene Sí, así un ¿no? rollo Ese excéntrico. punto rollo excéntrico. A mí, vamos, No si sé, me yo es dicen que que de es verdad, ella, después así de ver las pasada. melenitas de lado, con esto engominado, así, después de ver rayas al medio que no le favorecen, al 5% le favorece una raya al medio tan engominada, así había. Originalidad, cero. Cosas diferentes, cero. Claro, me parece Victoria Abril con cabello afro, que es lo más de lo más, con esos volúmenes, ese super tupé hacia atrás, vamos, me pareció espectacular. Me A mí el pareció pelo me de gusta. las mejores. El pelo A mí el iba pelo muy me gusta. original y después Es de verla original, por lo menos. en bragas, con el culo al aire y demás modelitos que se tenía gastado en las alfombras rojas, Pues creo eso- que lo eso que fue llevó a un los puntazo. Goya era de lo más recatado. Muy excéntrico francés, está bastante mimetizada con el país Con la donde France. vive, sí. Sí. No, y aparte que esto es tendencia, es decir, ahora, dentro de unos meses, puede que tú te vayas a una boda o te vayas a un evento y a lo mejor no haces un recogido, te haces un afro. Bueno, Ana y Si yo- te queda bien, yo me lo haría. Es me muy encanta. difícil que te quede mal un afro, porque el momento que tú haces ¿Que un te quede afro, mal? el momento que tú haces un afro, el ¿Has pelo, visto mi pelo? el cabello afro te da pie a moldearlo muy bien y a dar el volumen que quieras. Entonces de ahí
Una vez que tienes el afro hecho, puedes hacer cualquier historia. Bueno, me voy yo a la Perú a hacerme un afro. Y te Y saco mira la lo foto. que te digo, mira lo que te digo. Para el apóstol lo acabaré. Ahí eso sí, es verdad. Para Vete el con paciencia y tranquilidad. lo acabaré. Bueno, teníamos también a Verónica Echegui, ¿qué os pareció? Muy gore. Verónica Echegui y Verónica Fernández. Digo Verónica Echegui porque quizá esos pelos cortos como el que se ha hecho ella, Para mí que tiene un punto A mí me macarrón, gusta mucho. Sí, pero a mí me tiene gusta un ese punto punto. muy macarrón. porque tiene sus súper pendientes en nariz, en orejas. La encuentro súper joven, eso sí, no le puedo recriminar. Que, vamos, joven va a tope, pero va a rollo gore, así como un poco... Pero a mí, lo que es un Oscura. cabello corto, ¿no? Que te da una imagen así Pero como... de pelo está muy guapa. Muy A fuerte. mí el pelo te fue da, también lo que más me yo creo gusta, que te da sí. sensación de una mujer segura, un cabello corto. Más agresiva, ¿no? Y aparte, que es lo que decía del pelo afro, sabes que viene, bueno, viene de Valencia, de un curso, y va a pegar fuertísimo el cabello muy corto en la mujer, pero corto caballero, corto barbero, o sea, Sí, estas yo patillas no sé por qué, mira, rapadas. pues Nada, mí- mira para María, que Mira la para tiene María. su- Sí, la porque única que Carmen no ya sé. se pone nerviosa solo de pensarlo, fíjate. Yo ya me pongo mala. Pero sí. quiero decir que el cabello corto va a pegar muy fuerte esta primavera. Pues nada, verano. nada, yo animo a todo el mundo que se corte el pelo. Luego teníamos a Úrsula Corberó, Maravillosa. que yo creo que fue así, quizás de los modelos más A mí me distintos. encantó. Atrevido, Sí, ella que puede mira, lucir Pues a mí me pierna. gustó. El terciopelo es difícil, ¿eh? Y lo llevaba, pero muy dignamente. Y llevaba un muy collar bien. de Cartier, Un que de torque las piezas más precioso. bonitas que había en la alfombra roja. Ya, un torque Iba es un- fenomenal para darle en las narices a su ex. En mi opinión, vamos, el vestido ideal. Yo el vestido, hombre, Tiene la vi pico para demasiado ponerlo. mariposas, o sea, no le ¿Sabes llegaba qué la pasa? pierna para sacar para afuera. ¿Sabes qué pasa? Que Estaba cuando tienes continuamente, esa... abre, lo que les abre. pasa a todas las que llevan abertura, tipo Angelina, es que automáticamente, para que se le vea justo la, Claro, la echa la pierna apertura para y le fuera. echas la pierna y entonces las poses quedan extrañas. Ahora, a mí me parecía, fuera de esto, ella que puede lucir pierna, un vestido equilibrado, porque a mí lo que me molesta es tipo Angelina, que tengo tengo raja, tengo apertura, tengo escotazo, tengo escotazo por detrás, eso como que no. Y sin embargo el de Úrsula Corberó me parecía estaba muy en bien. ese sentido muy equilibrado, quiero decir. Y me gustó el pelo, ¿eh? Que tiene El pelo súper- es lo que iba a muy decir, la mona, tengo ¿eh? aquí como muy bien, porque de las pocas que iban despeinadas, pero Pero iban dignas, iban Con bien. su flequillito, Ah, y sus está ese pelitos. toque, esos cabellos así Está medios guapísima, encrespados. Yo la encontré guapa. Nos ha Muy gustado, bien. ¿no? Sí, mucho. A mí fue de las que más me gustó. Y luego tenemos un clásico de elegancia que es Silvia Bascal, pero que quizá le pasa un poco que ya se ha quedado en ese estilo Silvia Bascal, ya no nos sorprende. A mí el vestido también me parecía espectacular. Sí, el vestido le era muy sentaba delicioso. Lo que no me gustaba es cómo iba peinada. Me parecía que iba sosa, porque bueno... Con el lado retirado. Sí, y además sujeto con una horquilla, como que eso que me pareció pasado, ¿ves? Eso sí que me pareció pasado de moda. ¿Sabes qué pasa? Que lo que decía antes, que si contáis de las actrices que fueron así, con el cabello retirado y súper engominado, fueron cantidad de ellas. Entonces, para mí, dentro de ese mogollón que hubo, para mí, ella fue la que mejor lo llevó. Porque tiene un pelazo, ¿eh? Tiene una melenaza preciosa. Y lo lleva ondulado, muy suave y tal, con este lado retirado. A mí me pareció antiguo. Me recordó Sí, ser pero vamos, antiguo. ya te digo, yo creo que de este acabado, de este tipo de cabello, se abusó mucho en esta alfombra roja. Veíamos también ahí a Nieves Álvarez, que es icono de la moda y una de las que más han gustado y han sorprendido. ¿Qué os pareció Nieves Álvarez? Iba muy guapa. A mí no como me gustó. siempre. ¿Sí? A mí no me gustó. Es que siempre, a ver, no arriesga. Sabe que eso le queda bien, siempre va igual. De todas Siempre maneras, tiene el es mismo muy tipo de imagen. vestido. Es muy imagen también ella Claro. del diseñador del que va siempre. Ella no no me sale el nombre arriesga. ahora, pero vamos, que siempre va de él. Y el vestido es muy escultórico, es así como muy obra de Claro. arte, con sus plumas y demás. A mí personalmente el negro y el rojo juntos no lo soporto, pero tengo que reconocer que el vestido tiene su... Hombre, y el escote no era su feo, ¿eh? mérito, ¿eh? Y el escote era bonito. El escote Era era bonito. Para mí era lo más bonito el vestido y Iba después el peinada pelo. rara, ¿ves? Sí, iba así. encontré un poco Tiene un Exactamente, pelo, sí. de todas formas es que ella no tiene rara. así... su fuerte no es el pelo. No debe tener también un cabello así No. potente. ¿eh? Sí, lo No, tiene así, no. tiene Se le ve peliño. así, sí, justo lo que decimos nosotros tiene peliño. Cuatro pelos. No tanto, pero bueno, no peliño, tiene una casi, melenaza. ¿eh? Veíamos aquí a nuestra compostelana por excelencia, que es Nerea Barros. ¿Qué os pareció Nerea A mí Barros? no me convenció De tampoco. pelo no me gustó.
Y me fastidia decirlo, porque la verdad fue de las primeras que que empezó a llevar la melena muy despeinada, así cortita y tal, pero creo que de esta vez no acertó en el acabado. Y es que A esta mí me gente daba que la quiere tan sensación- natural que A mí el vestido peca me de- daba la sensación que le quedaba como grande, como holgado, como que no le asentaba. No sé si Pero queremos ella es hablar, mucho como de que esto, no le ¿eh? asentaba. Yo la veo así como siempre con modelos como muy... Bueno, muy pero flo- por ejemplo, a mí en los gallegos del año me pareció, vamos, que había dado un cambio espectacular. Muy guapa. O sea, en un punto muy bonito para los gallegos, Muy guapa. de recibo un premio, pero Recibe un tal, y premio, ese muy punto elegante. como que la montaba más, La ¿no? encontré un poco suelta. Sí. Eso suena raro, María. No sé, no me gustó mucho, la verdad. A mí me parece que la has Y me explicado parece- a la perfección. Me parece guapísima. Me parece Sí, una chica es que una es chica muy guapa, de llamar ¿eh? la Y yo creo atención. que con el pelo tampoco acertó. Pero el esta vez. vestido y ella la encontraba todo como demasiado, no sé, como poco sentado, como dices tú, y muy suelta. No están sentados. No sé. Más por aquí, bueno, teníamos a Miriam Díaz Aroca, por ejemplo, a Natalia Seseña, a Marta Azas, que también fue uno de los vestidos A mí que yo Marta creí Azas- que era vestido y no. No, son dos piezas. Son dos Me gustó piezas. Es falda mucho y el cuerpo. corpiño, la falda, a mí me gustó mucho, iba guapísima. Mira que normalmente no acierta esta chica, porque, bueno, a mí no es de las que más me suele gustar. Y esta vez creo que sí que acertó, iba muy, muy guapa. Además esas faldas así con volumen y el punto de los bolsillos, bolsillos. ese es muy mi rollo. Sí, el año pasado Sí, había iba una guapa. chica en Los Elegantes con un palabra de honor y con las manos en los bolsillos, uno de lunarcitos blancos, no me acuerdo ahora el nombre. Y también, a mí me llamó la atención por los bolsillos. Claro, tenía así, ese tiene un punto. A mí una que me encantó de cabello y de acabado fue Macarena Gómez. Macarena Gómez, ¿que está en este vídeo o no? Yo creo que sí, no está, o está en el otro. No, ya se lo no, ya sabes que siempre Te va nos colaste. por delante. Siempre Yo va creo por que no está delante. ninguno Quiero del hablar otro, de- pero lo vi, Quiero ¿eh? hablar de tal, vale. Aquí tenemos a Ima Cuesta, Aquí tenemos a Ima Cuesta. Tenemos a María León. María León también. María León, por ejemplo, que también era un Vestido súper alternativo. Súper Sí. alternativo, ¿no? Iba de un diseñador sevillano y tal, que según leí en prensa es amigo de A mí, ella y a de mí su es que no me hermano. gusta ella. Creo que el normalmente. vestido no El era vestido no me especialmente gusta. favorecedor, pero sin embargo me parece como muy artístico. Me parece más una pieza que vas a ver, o un cuadro, algo que un vestido. No, pero Porque una las alfombra de alas estas. que llevaba, la verdad es que la estampación era bonita. Sí, la tenía una estampación sí. estampación bonita, Sí, pero el vestido en sí, pues no, mira. Y teníamos a María Danez así con un color difícil, un todo difícil. Era muy huevo, ¿eh? Era muy amarillo huevo, Sí, los amarillo. complementos Que hacía daño, ¿eh? amarillos. Sí, sí, Muy sí. mal. Y aparte que es raro, Y ¿no? Que mucho es un escote escenario también, a mí. amarillo. Era también No. muy escotado, no era tanto como el otro, pero era muy escotado. No me... Como A mí también Manuela me gusta. Bellés. Sí. Manuela Bellés, ¿qué os pareció? A mí nada, y el pelo que como si te tiras a la Sí, piscina y es sales. igual, vamos. sales tal cual. Y Y encima iba aparte con es un raro que crucifijo. favorezca eso, ¿eh? Sí. Sí, que el rollo crucifijo A que mí queda ese como rollo de raro. las Sí, cruces sí, no me sí, gusta sí. nada tampoco. Leticia Dolera, que también era un vestido joyas y con pedrería. Sí, era un vestido bonito. Lo que pasa, a mí me da la sensación que no le lucía. Es que como esta si- chica es un es color muy difícil, menuda, claro. le pasa Es como siempre si lo no mismo. lo- Sí, es Se como que pierde pasa- en medio de sí, la Como ropa. si no lo defendiera, ¿no? El vestido era bonito, pero a ella como que no le lucía. Otra que no me gustó nada, que sí sale en este vídeo, fue Juliette Binoche. Juliette Binoche, que también era una de las estrellas Que internacionales, llevaba que como un estábamos como tupé, todos pendientes sí, de llevaba ella. como un tupe raro, no le favorecía, no lo llevaba El demasiado. vestido también era... Si solo fuera el ¿Sabes qué pelo. pasa? El tupé es... No, ya, pero el tupé es muy importante porque es que depende del óvalo que tengas, tienes que hacer el tupé o más estrecho o más ancho, para digamos, que te favorezca. Y llevaba un tupé como muy estrecho, muy metido aquí, entonces lo hacía con la cara como más Yo ancha. no la vi me nada gustó. bien. no El me gustó vestido nada. me parece Y en que general, no, la imagen que dio no me Ese gustaba. escote no está ella para esos escotes, sinceramente. Me parece como un desparrame total. Y ese plateado y los zapatos transparentes es que no los soporto. Ay, a mí sí me gusta. Yo ya no llegué a los Sí, zapatos los A mí me zapatos- recuerdan a los Sara zapatos fue lo Montiel único que cuando me ya era gustaron. una anciana iba con Yo tengo esos unos zapatos así. transparentes. Yo tengo unos transparentes que me encantan. No lo soporto, Sara Montiel. Bueno. Esos zapatos que tenían las vedetes transparentes, Ay, que se Yo pintaban tengo las unos con uñas de piedras. rojo. Cuando salió No, pero a mí me Leticia, gustó. la reina, con Pues ellos. en a la mí fue lo que comunión, más me gustó, los espantó. zapatos. Pues mira, ahí no. Mira, tenemos a Juana Costa también, que es una de las guapas oficiales. ¿Qué os Una de mis pareció? favoritas, aunque reconozco que la raya al medio, el rollo hachazo no me gusta nada, Pero pero sí, era muchísimo la raya iba al medio, muy ¿eh? guapa Ya, con el pero terciopelo mucho. negro. Tiene un tipazo, ¿eh? Llevaba un escote que para lucirlo de tela marinera, iba muy Y bien. la A mí me raya medio recordaba un poco, endurece ¿sabes a quién me mucho también. recordaba? Me parece súper guapa y gustándome, me recordaba mucho a Catherine Zeta-Jones
en el rollo, ¿cómo se llama? Folclore. No, Zorro, el en el, zorro. en el Ah, rollo el zorro. zorro, ¿no? O sea, bueno, tal cual, o sea, le pones Sí, una espada, sí, tal cual. Sí, iba muy O sea, bien. es más exuberante Catherine Sí, Zeta-Jones, pero me pero sí. recordó muchísimo. Bueno, Inma Cuesta, que era una de las La pobrecita. estrellas de la noche, y a mí, jo, mira que me gusta, Inma Cuesta, que me parece guapa, no guapísima. No Y acertó. Jean- Llevaba un vestido lo más ursulino. Sí, muy A mí, monjil. a mí Yo la vi el muy vestido era monjil. monjil. A mí el vestido no me disgustó. A ver, no era de los preferidos, normal. Yo creo que si le hubiera metido, pues a lo mejor un moño tirante, que se le viera el vestido, lo defendería mejor. Yo ese pelo que le metió creo que estropeó A mí me falta el piel, vestido. ahí, ver piel. Veo los dos Ahí orejas está, de justo, pelo. ver cara, veo y el ver cuello cara, alto, cara, y ver ver cara, la justo, manga. sí, Y, sí, sí, y esta sí. chica además le favorece muchísimo el pelo engominado, echado para atrás, pero tiene unos ojazos. Entonces, yo eso sí que se lo noté. a mí Pues a lo Por mejor norma el vestido les general- hubiera gustado un poco más. Por norma general, cabello rizado, que melenas cuadradas es difícil, ¿eh? De defender y difícil de tienes que que ir muy favorezca. desnuda. Justo, porque es que es todo como mucho cabello. Claro. Te da un volumen muy cuadradote. Y va muy tapada, entonces... Ahí está, entonces lleva el cuello alto. Lo que dices tú, Todo pelo. todo el volumen aquí, tenía que despejar. el flequillo, o sea, era una Eso cosa tienes así que llevar, como... pues como mínimo, hombros al aire, como Sí, mínimo. justo. Porque si y no despejar pareces la cara, un todo. este lado despejarlo, por lo menos bloque. para que le destaque un poco el cuello. Yo creo que porque fue el era- error, que no... A ver, aparte que el vestido pudiera gustar, pero lo hubiera lucido, sin ser un vestido exuberante, lo hubiera lucido mucho más. Yo creo, sí. Y finalizábamos el vídeo con Goya Toledo, con un mujer vestido clave. estampado. Goya Toledo, de Goya Toledo está Goya mejor de Toledo. lisos. A mí el estampado clavel, y eso que es un Oscar de la Renta, no me parece que sea para ella en absoluto. No le quedaba bien. A ver, lo que pasa es era Goya Toledo, siempre va igual. No, igual que... La veo más Inés- con estos Inés. vestidos de pedrería, igual con un Pero no escote hasta arriesga. aquí, no sé, la veo totalmente floral, fuera de... No sé, me parece para otro tipo de evento, no para una alfombra roja de noche. No me gusta. A mí me pasa eso con los estampados. De todas formas, lo que dices tú, creo que es una chica que a mí, gustándome mucho ese tipo de vestidos, ya en ella me aburre. Me parece que es una chica que podía ir dando sorpresa en cada alfombra roja porque tiene un físico que lo permite. Y mona sin y embargo, podría ya variar. es que te anticipas y ya sabes. Me pasa un poco como con Silvia Bascal, ¿no? Que ya sabes de antemano cómo van a ir Te aburre. y pese a que sean vestidos bonitos y que les queden bien, pues ya te aburre. No, y llevaba de pelo no iba mal, iba el detalle de la diadema en forma de trenza y tal, no iba mal. Ese toque es un puntito. Yo voy a poco confesar pulido. que ya me aburrieron un poco A mí también. ese rollo trenza haciendo diadema. A ver, a mí nunca fue mi plato fuerte en el sentido de gustos, ¿no? A mí las trenzas así en forma de diadema me recuerda un poco, sí, no sé, me recuerda a las mujeres holandesas de antes. Estás en la pradera. Sí, y tan hechas, a mí me gusta la trenza más deshecha, más informal. Pero bueno, ella le favorecía, hay que reconocer que sí. Bueno, pues vamos a seguir analizando esos modelazos, modelos y modeluchos que vimos en la alfombra roja.
Seguimos viendo desfilar por la alfombra roja a todos los invitados. Empezamos ya a incluir políticas entre los invitados a la gala de cine español, la entrega de los premios Goya, y más estilismos para comentar. De todos estos, ¿quién os ha llamado la atención? Para bien y para mal. Elvira Lindo para mal. Para mal, fatal. El pantalón y Entonces la quedamos camisa así como, de, digo de chorreras. Lo digo horror. porque además iba de pantalón, que no hemos visto mucho. No, a mí Elvira Lindo fatal, con la camisa y las chorreras no me gusta nada. Y Cayetana Guillén Cuervo me pasa lo mismo, me parece un horror de vestido. O sea, el vestido no es que esté a mal, es que está en el cuerpo que no debe, porque es súper pequeñita para llevar ese pico. O sea, el pico hasta el ombligo, la abertura está casi también arriba y se le junta todo. A mí Era un Cayetana... Lorenzo Capril que además ese escote estaba mal. O sea, ese escote, aparte de que Tienes que necesita tener más una talle altura. y más talle, necesita ser un poco más plana, Ese llevarlo más en escote. su sitio y separado, ¿no? Ese escote le queda bien a Nieves Álvarez, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. A Yo, Nieves Cayetana Guillén Cuervo, es una mujer que siempre me gustó el estilo que llevaba en el pelo. Pues siempre lució así rubios bonitos, cortes así diferentes, pero de esta vuelta, no sé, se debió enfadar por el peluquero, o le pilló El peluquero enfermo, dijo, te vas a enterar, o, bonita, o- te o vas fue, a o enterar. fue una venganza, porque claro, es que no le favorece a ella ni a ella ni a nadie eso. sí, llevaba un pelo me decepcionó en ese horroroso. sentido, porque la verdad es que es una mujer que peinándome siempre tuvo... Otra guapísima que yo no sé qué le ha pasado de esta vuelta es Edurne. Edurne, la cantante, nos ha impresionado horriblemente Luchónica. para mal. Esa es muy Es que no había chónica. por dónde cogerla. No. Mira que es No, no me gustó súper nada. guapa. Es más, tuve Es que verla dos superguapa. veces, que no No la la localizaba. reconocía. No, Claro. no lo reconocías, Es verdad. horrible. Y fatal. luego, no sé, con ese No sé corte dónde en el pensó pecho. que iba, pero... Hombre, a lo mejor es moda... No tenía... Esta chica tiene un futbolista inglés, ¿no? El novio está en un equipo inglés, siempre, a lo mejor se le pegó un poco el... No, no, el no, no, estilo perdona, inglés. no lo consiento. No, que yo soy Londres forever. Yo también, yo ya sabes que también, pero digo... Con es que- lo bien que se viste la gente en Y es muy Londres, guapa, ¿no? tiene un Y es guapísima. guapísima Y y podría súper buen sacarse- tipazo. ¿Qué Pero- hace Sí, con pero a ese veces no acierta, vestido? yo qué sé, también es Ese- raro, ¿no? es que yo... Deben mira, de tener mal día, o yo qué sé. para mí era un Suerte horror, para era un las horror feas, el oye, que escote. solo las guapas se van a lucir. ¿o qué? Era un Es horror verdad el también. escote, era un horror el color, era un horror Sí, todo. iba o muy, sea. muy poco fina, la verdad, por decirlo de alguna manera. Luego Y teníamos también a quien, a Clara Lago, una de las... más a mí tampoco me conocidas. gustó, la Ay, encuentro no, súper oscura. Guapísima. Para Clara mi Lago. gusto, ¿Te nada. gustó? Nada. Yo la vi demasiado en lo que dice María, demasiado manchón negro. Casa, transparencia. Sin embargo, a mí el es un vestido azul me parece noche, muy bonito, sí. con distintos azules, con gasa, con transparencia, muy griego, muy romano, ¿no? Yo, vamos, me lo veía... Y el pelo no me gustó nada. Lo veía en mí. Tiene un pelo negro, pero negro, oscuro. Y me parece que es una chica que además luciría colores como blanco, rosas, azules claros, ¿sabes? El contraste con el pelo. Y la encuentro que va siempre al revés, va siempre de negro, de Sí, yo la vi azules. demasiado oscura. Y el pelo, Es como muy más negro. repartido el volumen, mucho volumen de aquí, mucha falda. A mí me vestido gustó mucho tenía el los vestido. tonos de tu jersey, tenía esos tonos. Esto, y es pues, una persona morena, le debería ser los queda que bien. menos, ¿eh? A mí me encantó, me pareció espectacular, me encantó. Teníamos a Cecilia Freire, yo digo para tirar para casa, que es sobre Ensana. Que Bien, iba de la Ana sencillita, bien Correcta. correcta. La ¿no? encontré guapísima, de pelo y de maquillaje. También la pobre, en la serie que hace de Velvet, parece una señora mayor. No la favorece nada la imagen que tenemos de ella, pero está muy guapa, ¿eh? Que eso también nos influye, ¿eh? De cómo Mucho. conocemos a una mujer, a una actriz, al a un papel que actor, hace. al papel que hace. Iba muy sí. guapa. Tenemos a Carmen Machi también, estilo distinto. Una más que lleva el pelo, ya sabemos, aquí tirante y esto suelto. ¿Qué color le pondrías tú a Carmen? Hay más oscuro seguro. Es que está rara. ¿eh? Está muy Está rara. rara. Rubia. De morena Rubia está no me rara, gusta de rubia nada. está Sí, rara. hombre, pero tiene ahí un intervalo medio y un poquitín más frío el color, no tan dorado. Lo lleva como un poquitín punto ¿Y choni. cómo la vestirías tú? Con mucho cuidadito. Difícil. Porque Carmen Machi es Es muy difícil. difícil. Sí, hombre, no es fácil. No Bueno, tiene un físico fácil porque si dijeras, pues es arriba más ancha y luego abajo luces pierna y tal, pero me parece que no es una persona fácil a la hora de vestir. El que llevaba en formas no es de los que menos o sea, de cómo la veo a veces no iba tan mal. Lo que pasa es que el pelo, como dice Bernardo, la quedaba bastante rara. Bueno, yo creo que en este fotocall el color lo puso Candela Serrat, sin duda alguna, con ese color cerezo. Una de mis favoritas, ¿eh?
Para mi gusto iba muy guapa, el vestido era impresionante, me gustó muchísimo. Bueno, y de la Daba rueda, mucha que luz. aquí hay discusión. Aquí hay mucha discusión, porque yo la vi y dije, Dios mío, no podía ir más horrible Belén Rueda, es que fue de las que más... Pero de pelo también os Horrible, pareció Yo la vi horrible. rococó. La vi rococó, no sé, a mí tampoco me gustó. Nada. Rococó. Y aparte no sé qué se ha hecho en la cara, que tiene una piel rara. Yo la vi Es que a mí me fea. parece la novia maquillada, cadáver. todo. En plan, me visto de novia, el vestido parecía de novia y el pelo Es que como probablemente de, el vestido de era la de serie novia de, de él. la No, película iba- de Amenábar, de los otros, así con los pelos así Sí, para como arriba. informal, un poco cresposo incluso, llevaba un toque diferente. A mí nada, A ver, yo es que claro, yo veía en esa cabeza que era diferente a los demás y decía, bueno, pues mira, por lo menos... Pero el hecho de que sea diferente... No, quiere ya decir lo que por sé, sistema no, sea hombre, bueno. por diferente No, no. también puedes llevar 2 cuernos si no te quedan bien. Pero yo en conjunto no la vi tan mal. Bueno, ¿no? A mí me La parece vi- un horror. a mí, A mí es de las que... menos. Sí, de las de... Jolín, Si a fuera mí me una pareció- revista Cuore le pondría me- un A... Me pareció que iba mucho peor de pelo, que vosotros decís que iba estupenda, era Maya Salamanca. Ay, guapísima. Amaya Amaya Salamanca, Salamanca, sí, pero peinada. vamos, sí. pero iba mal. O sea, Hombre, sí. con ese vestido, ese vestidazo y ese estilazo, y lleva la pelena, iba a decir. La peineta. La pelena, como sin acabar, como... Amaya Salamanca se puede permitir un cuerno en la cabeza. De eso nada. Iba como muy Yo con surfera, eso sí que con no, ese por rubio ahí así, sí ¿no? que no paso. Por ahí no pasa. Y Bueno, luego teníamos guapísima. a Belén López, que fue un vestido diferente, ¿no? A Por mí lo me menos. gustó, iba en blanco y el interior era como una capa y el interior hacía como púrpura y tenía aquí unos bordados y me parece que iba muy original, muy guapa. A mí me gustó el de Elena Ballesteros, que a ti no te gustó, el blanco y negro. Me A mí aburre me gustó. un poquito esa Ya, chica. pero Básicamente es sí. que siempre va igual. Pero me gustó, le quedaba muy bien. Y aquí la que tengo también como mal es Bárbara Leni. Bárbara Leni, es mi El gran pelo decepción. iba mal, sí. Pero Es de de mis vestido grandes iba muy decepciones. guapa. Vestido Llevaba era además precioso. moda española. Un Jorge Ah, pues Acuña. mira. El vestido a mí Más me pareció un simétrico. rollo hindú, pero no me convenció. Ella puede, voy a partir de ahí. Pero no me convenció el rollo de la barriga, el ombligo al aire. Esa zona de abertura. Esa zona de apertura como que se lleva un se me montón. quedó rara. Me gusta Sí, mucho el pero tema no de me que acaba de- aparentemente el vestido sea una falda y lleve como una sobrefalda a modo de capa. Ese tema me gusta un montón. El vestido era así un poco columna, Sí, ¿no? la A mí el hacía. escote asimétrico me gustó, me pasa lo mismo Sí, que, a mí me que Ana. A gusta. mí lo de la barriga como que no me acaba de convencer. No, ella puede, pero no. Y el pelo, a mí mira que me encanta el toque que tiene Bárbara Lenin cuando lo lleva con el rollo tupé, el rollo... a mí Y entonces, también. a mí que sí me gustan, y lo reconozco, pues un rollo pegadito y tal, sí me gusta en principio, pero como que No le favorece. no, acostumbrada a verla tal... A ver, es que no me es gustó el complicado pelo, que no me que gustó favorezca el una pelo. raya al medio todo pegado, ¿eh? Es muy complicado. La Tienes lleva que al tener lado. una cara... Porque Pero- tiene unas facciones, incluso en los ojos, una mirada... A porque ver, es que- yo no la veo, yo personalmente no creo que le quede mal. A mí, para mí Yo no la, creo no que la sí queda. le queda Lo que mal, pasa para es mí, que ¿eh? la tengo visto, claro, más Más favorecida y entonces No, yo para mí no me no le gustó favorecía, tanto. en absoluto. Y además. con ese vestido, pues como que, no sé, como que la veía un poco sosaina. Tenemos a Ani Gartiburu embarazada. Está perdida. Tema embarazo, Está háblalo perdida. tú, cuéntalo. Pero lleva ¿Cómo se perdida- puede ir? lleva perdida mucho yo tiempo. reconozco que ir embarazada, a ella que ya se le Sí. nota y tal, es difícil. Pues no es fácil. Es un tema sensible, pero ir con todo eso ofrecido no es necesario. Iba muy mal en el escote. Yo ya no digo que te aprietes barriga o no, porque eso ya es opción y gustos de cada uno. Es cierto que hay veces que si coges muchos kilos, pues no, pero bueno, no es el caso. Ella es una chica alta y fuerte, pero el tema del escote, además, depende de qué foto la veas, porque si sale tronco así de frente, bien. Pero vi una en la que sale medio de lado y parece que una va para Cuenca y otra para Teruel. Y entonces, mira, no, es mejor ponerse otro tipo de escote en la que vayas todo más como contenido. No sé, a mí no me entusiasmó, pero nada. Nada de nada. A mí tampoco me gustó. Tenemos, decía yo que entrábamos aquí ya en dos políticas, Manuela Carmena por un lado, de negro, collar de perlas, y por otro lado Cristina Cifuentes en súper rojo pasión. ¿Qué nos ha parecido? Yo Cristina. apoyo por Cristina. Me encantan los mantones. Cristina, no, aparte Y le, es le una mujer favorece que muchísimo viste bien el rojo. para mi gusto. Viste muy bien, le favorece el rojo. Yo creo que iba muy guapísima, guapa, ¿eh? iba Sí, iba muy guapa. guapa. Y Manuel Carmena pues iba muy en su línea En su también. línea, bueno, iba correcta, a ver. Iba correcta. señora de una- Claro. iba bien, con traje Sencilla, negro, yo creo una que iba... persona sencilla, Sí, una persona... sí, iba bien, no iba No iba a mal. ir de Versace encorsetada, ¿no? Bueno, no la veo, ¿eh?
poniéndose en la Yo no No, y la además, veo. yo creo que seguramente no se encuentra de largo bien y optó por un corto que me Y me parece, parece muy muy correcto, bien. una cosa que no Claro, defiendes, claro. pues no lo llevas. No la llevas, es mejor. Iba muy ella, iba muy ella. Quien iba muy ella era Alaska, cerrábamos el vídeo con ella y también. Alaska de Alaska. Alaska de Alaska. Yo hubiera querido que Alaska fuese de otra cosa. Porque, mira, le pones un micrófono y ya te canta esto. ¿A qué le Es que debe de importa? se debe hacer el mismo vestido, pero en Lo que diferentes... pasa es que Alaska lleva muchos años muy plana. Alaska nos sorprendió mucho pues, en los 80, Claro, los 90, cuando salió. Y ahora lleva como, no sé, pues Yo que 20 sí. años plana. Soy seguidora del reality, es que debajo de eso cabe todo un tema fajas. Es que Claro, claro. no se va a cambiar de vestido, porque un momento que te acostumbras a ir así de prieta, cualquiera se Ya no suelta. sabes ni respirar, no yo sabes creo ni que ya nada. se va a quedar ahí. ¿Alguien más en este vídeo que veíamos que os apetezca comentar? No, yo me quedo con mis prefe, Bárbara Leni, y descartamos a Belén Rueda, aunque Ya, tenga entonces aquí ya no al digo pobre más, de yo ya- Bernardo, llevándome la contraria. Mira, nos has Aura Garrido. convencido. Ya que lo intentaste, voy a Mira, decirlo pues ahí. sí, Aura Seguramente. Garrido, que no Aura habíamos Garrido. hablado de ella, y lleva un vestido que era muy, muy sobrio, muy sencillo, con un tirante con pedrería, me parecía otro normal, pero que era muy bonito, era muy sencillo pero muy elegante. A mí me gustó. Y hablamos de Candela Serrat, sí. La de rojo, rojo, Es que se rojo podría decir cereza. otra mujer Iba que muy llevaba guapa. llevaba la Real Medio, que es fatal. Ya. Era la preferida de María. Bueno, no, María, El tema tú y vestidos, yo El y- tema vestido, sí. la raya al medio Que no nos la veíamos- ponemos, no. eso nos quedó claro. No, Así no, como lo llevaban ellas, no. Veíamos también a Maya Salamanca, que comentábamos antes su melena y lo guapísima que es, con un vestido de pronovias, que a mí me gustaba mucho este titular que salía en todas partes de pronovias, entra en la gala de los Goya de la mano de Maya Salamanca. ¿Nos gustó ese vestido? A mí sí, no me parece que me sorprenda en absoluto, pero sí, el vestido era bonito. Para lo que me tiene acostumbrado ella, que no me suele gustar, que la encuentro poco fina, iba bastante fina. Le doy la razón a Bernardo, que el rollo pelo surfero para una alfombra roja no. La encuentro que debería de haberse hecho algo. Te estás haciendo buena. Te estás haciendo buena. Bueno, vamos a ser amiguitos otra vez. Voy Venga, a perdonar lo de Belén Rueda, ya estamos en este punto. Bueno, pues seguimos viendo vídeos y ahora toca que tomen protagonismo los hombres.
pues aquí veíamos, le dábamos protagonismo a los hombres y veíamos algunas de las parejas más seguidas esa noche. La gran pareja por excelencia, Margot Vargas Llosa e Isabel Preisler, que se estrenaban en los Goya. ¿Qué os parecieron? A mí Llosa muy digno. Me parece de los hombres que mejor lleva el smoking. Se nota que Se nota que tiene tablas de tiene mano. cierta naturalidad a la hora de ir de etiqueta. Me gusta mucho. Isabel Preisler no me sorprendió porque siempre va muy cookie. Muy correcta, bárbaro, ¿no? muy cute. Bárbaro. Sí, la encuentro rara en esta zona de aquí. Bueno, un horror, de cara lo decíamos el La otro encuentro día, que cada vez de- está como que yo cuerpo creo y que cara tiene, van por tiene libre. una adición importante al bisturí. Y Pero está- muy guapa. incluso la Pero expresión de aunque los tenga ojos. adición se lo hacen bastante bien, porque hay otras que tienen adición y parecen bueno, Carmen de ya. Mairena todas. A esta, poco Esta le por lo falta, menos hombre, no. a esta le falta dos operaciones más y vamos. Bueno, tampoco. Tampoco. A ver, A ver, de cara era guapa, pero vamos, tampoco, para mí nunca Oye, fue que es- excesivamente guapa. No, yo creo que es un poco Es una- mito. una- No, yo creo que es un poco mito lo de Isabel Oriental, Presley. muy guapa, Tiene un ¿eh? estilazo y a la hora de vestir, tiene mucha- vamos, hay que sacarle. Yo más que y estilo muy- tiene elegancia, ¿no? Tiene Es una tía- elegancia. en sus maneras, Vale, sí, En sus Justo. maneras, yo creo que es una... Pero no fue una mujer de cara guapísima. No, porque pasó de ser una cara filipina, Ahí bollita, está. bollita, a ser una Ahí cara de lo pe- operada, operada. Claro, y ahora incluso la expresión de los ojos lo tiene como triste, como... Bueno, yo triste no. No, triste. Ay, Yo sí, triste, sí, no. La de sí, fiestas yo que no, se yo no monta. la veo, no triste, sino inexpresivo. ¿Cuántos con los maridos ojos. lleva tú? No Y sé, aparte pero- creo que se está pasando un poco ya con el tema de la Yo la cara. encontré en la zona de la patilla, de No tan saben operada parar. que está, Esta que gente no, no tiene sabe patilla. parar, es normal. Es decir, no pueden parar porque viven de esto. No me extraña que siempre lleve el mismo peinado. Hombre, claro, si no puede cambiárselo. No si lo puedes. tiene hasta apuntalado el pelo casi. Bueno, también lo tiene complicado, ¿eh? Los orientales tienen el pelo súper liso, no creo que se lo pueda cambiar mucho tampoco, es que tampoco le favorece otro Ya, modelo. y no, iba bien, ¿eh? Y lleva ese gesto además de lo lleva un onda y poquito tal, con iba onda. bien, iba diferente ahora como Sí, va como va ella. normalmente. Y de vestido me pareció soberbio, soberbio. A mí me parece un punto muy ella, ¿no? Sí, Así, va bien, ¿eh? sobrio. Y él está mejorando mucho. Sí, a mí él no me gusta, Él pero en el mejora, pelo, claro. hombre, se sigue peinando lo que comentabas, ¿no? Tiene ese punto raro de llevar un poquitín Sí. a Nasagasti, así un poco rollo así de- tapando. Pero la cara, por ejemplo, hace poco, cuando empezaba, antes de salir con Isabel, o que se supiera, llevaba la cana mucho más amarillenta, por ejemplo. Y ahora la lleva impoluta. Pero eso es porque tienes que vender el producto. Hay un producto, un champú que les Pues ponen claro que sí, si eso que es los tirado. señores no se fijan, pero Y aparte hay que hacer se lo limpiezas echen. a Hay menudo muchos de- hombres de- con la cana amarilla y es horrible. Porque la cana es muy Horrible. porosa, es un pelo complicado. Bueno, veíamos aquí otro de los temas que fueron más comentados esa noche y además yo creo que en cuanto empezaron a llegar lo fue, que es el tema políticos. Veíamos a varios. Pachi López, smoking al uso. Veíamos a Pablo Iglesias con smoking. A Pedro Sánchez sin corbata. A Bueno, yo Albert Pablo- Rivera con smoking. Y a Alberto Garzón, Garzón de smoking. de smoking. Vale. A Pablo Iglesias yo no me atrevería a decir que iba de smoking, iba con eso. Iba de camarero. Eso llevaba, porque es que iba hecho un cuadro. Casi lo prefiero con vaqueros, que no se vuelva a poner smoking. Sí, Me casi queda prefiero la fatal. camisa de cuadros y el vaquero que estamos todos Fatal. habitual. Pedro Sánchez totalmente fuera de etiqueta. De lugar, fuera de No sitio. me gustaba nada. Además, y a mí me Garzón pareció- sin pajarita, que iba con corbata. Sí. Tampoco no iba de etiqueta. Me parece que el que salió más airoso, si una vez comparas, es el Albert Rivera, desde luego. El problema de Albert Rivera es que es cuello y corto. Y entonces, si se pone ese tipo de cuello de smoking, le quedaba horrible. Tenía que haber llevado un cuello inglés, pegadito, y estaría más bueno, porque no tiene cuello. Pero bueno, por lo menos fue dentro de los Sí, de cánones los un poco más asentado, ¿no? A mí lo que me pareció terriblemente absurdo fue esa primera foto que tenemos de ellos, en la que Pablo Iglesias, que hace 2 telediarios, se saltaba todo el protocolo yendo a ver al rey, y ahora ahí va como que, es que era tan absurdo que es fuese de absurdo. smoking, Es absurdo. era muy No es que absurdo. fuera absurdo, no, es que le quedaba fatal. No, pero aparte, Al si tú margen de tienes eso. al margen de Y eso, si tú Pedro tienes- Sánchez, que suele ir, no te digo ya de smoking, de traje, que no lleve corbata. O sea, es que fue como Una salida de madre Una total. salida de madre de los dos que se pusieron de acuerdo. Mira, que Se hablen de pegaron un nosotros. telefonazo antes ¿no? y Se vamos a pegaron dar el de- campanazo. Hoy empatamos, tú y yo empatamos. A que mí nadie me hable de gustaba nuestras de todas maneras reuniones. fue Alberto Garzón, ¿eh? También, Sí, el iba de así. corbata. Sí, No iba mal. no iba mal. no iba mal. Bueno, pues resuelto el tema político, seguimos avanzando en ellos. Teníamos también yo creo que a Óscar Jaenada por
Es que en general Diferente. llevaba un look Johnny Depp 2. Bueno, Yo yo llevaba creo un que no look merece que ni es, comentarlo. iba a rodar o fíjate. iba a la Yo creo alfombra. que no Iba a merece ni rodar o iba a la comentarlo. alfombra, ¿no? Iba demasiado, se disfraza literalmente. Iba disfrazado. Bueno, debía Bueno, ser mira, porque, era bueno, fin de estamos en semana de carnavales, carnaval. entonces dijo, Sí, yo disfrazado. Ya Fin de cogió. semana de carnaval, ¿eh? Claro. También está justificado. Bueno, una Claro. cosa, y tenemos a una de nuestras parejas también estrellas, que siempre hablamos de ella, que nos dan mucho juego, que es Macarena Gómez y Aldo Comas. Me encantó el Comas. Yo, de hecho, fui a preguntar al día siguiente porque quiero una estola así. Me encantó la estola combinada con los zapatos. Me encantó. Iba original, iba elegante, un look distinto, atrevido. Bueno, el punto atrevido. Estola ya es muy alto. Claro. Para mí A mí me demasiado gustó. monegasco, demasiado... Yo, es una ese alfombra tipo de roja. Más de zapatilla slippers me azul. salen granos que Es lo una veo. alfombra No roja, puedo. es Pero una yo no alfombra puedo con esa roja. zapatilla. Ni en rojo, ni en azul, ni en verde. Me supera. Las slippers no te gustan No nada. puedo, A mí me no gusta. puedo. A El mí rollo Stola me tampoco. gusta, además es Sí, su me super gustó la tendencia, pero la zapatilla A mí no lo que no me puedo gusta nada es esos ricitos que Sí, tiene. no, eso también. Me eso parece fatal. rollo como cayú. Como muy con puesto ricitos. aparte, no Y me sin gusta embargo, nada. yo creo que es de las veces que a mí personalmente, sin encantarme, me gustó Macarena más. Sí, el tema de la capa, y iba de Teresa Helbing, una diseñadora española. No iba tan mal, a mí me parece Había varios original. A mí, de tres sin ser sí. mi modelazo, me parece que era de las veces que más Sí, guapa la vi. Sí, no, el vestido así en era general. precioso. No, no iba Yo me mal, ¿no? sobraba un poquito la capa. Creo que era mucho más bonito, pero bueno, O sea, también... para mí le daba un toque, fíjate. Yo no se la quitaría, ¿eh? A mí creo. no me gustaba, Y el pelo me gustó. El pelo me gustó mucho, mucho. Y fue de las pocas que tuvo el toque de llevar un detalle en el pelo. Un detalle dorado sujetando la zona corta, la zona de raya, que aparte es muy tendencia esto. Estos toques de Veíamos de a un ligas. guapo oficial que a mí es de los que más me gusta siempre en la alfombra roja, porque le sienta muy bien todo, que es a Miguel Ángel Muñoz, que siempre va Sí. correctísimo. Iba muy bien, y eso que iba con chaqueta brocada, que yo le tengo especial inquina y no me suelen gustar, está pues iba guapo, con un smoking de Sí, le Dolce quedaba bien, brocado muy le bien. quedaba Era un Dolce Gabbana Muy espectacular, guapo. le quedaba muy bien. Fue de Era los que Dolce. más. Era un Dolce Gabbana, Suspendido. claro. Con Dolce Gabbana nunca quedas mal. No, suspendido. El Dolce Gabbana está Era un Dolce suspendido. Gabbana. Por haber ido de cualquier diseñador español. Pilar Bardén y Javier Bardem, que también los veíamos ahí. Ni uno ni el otro me convence. A mí tampoco. Yo lo veo muy jamón Sí. a él. Sí. Muy Oye, machote. Un bocadillo de tortilla, no está hecho Bardem para el traje, yo creo. la definición correcta, vamos. Eso Su sí. mujer- Le va a criar el pelo. es que no, Muy a mí no jamón. me pega, por lo menos. ¿Eh? No lo veo yo en su Toma eso, naturaleza. tampoco que te lo es fácil imaginas- que quede bien un smoking, ¿eh? No es fácil. No. No, claro que no. Al igual que no es fácil, es que no es algo que te pongas habitualmente, Claro, y obviamente que no lo es defiendas. Porque una cosa es que te quede bien, otra cosa es que no sepa defender. Bueno, punto Hollywood Tim Robbins, que también está habituado a llevar smoking y que salía con Fernando de Aranoa, fácil. Tampoco no iba de smoking. que no iba de smoking ni tampoco. No. camisa. Lleva camisa abierta, ¿no? Sí. Bueno, muy en el punto de. Sí. ¿no? Debía pensar que... Muy alternativo. Que iba... Me gustó mucho, ay, lo que pasa es que no me sale el nombre, no lo apunté, que iba todo de negro. Bueno, de Javier negro iba- Gutiérrez, por Javier ejemplo. Gutiérrez, Ferrolano. Ferrolano, tirando Ferrolano. para casa. Este que no punto se iba a de venir. negro siempre me Iba- gustó. Pero siempre va muy bien este chico, ¿eh? Nos gustó más Javier Gutiérrez que Luis Tosar, que lo veíamos abriendo el vídeo A mí también. sí. Sí, a mí Sí. sí, a mí también. Luis Tosar parece que lleva los pantalones de una talla más grande y la americana no le acaba Tampoco de le queda sentar. bien. No, hay un chico que vi que no sale en las imágenes, que es Diego Martín, que es el único de todos que llevaban chaqueta cruzada y de terciopelo. No, no es de terciopelo, sí, cruzada lo llevaba también Alex García. Cruzada y con cinturón. Pues este chico no, Diego Martín, que era hace la espectacular. serie de Velvet, hace de malo malísimo, iba, para mi gusto, de los mejores. ¿eh? Y la verdad es que es un tío que pasa como la chica de antes, que lo ves en un papel Claro, tan y lo- encajado, y lo- que y es lo- de malo maloso y tan feíto y tan no sé qué, que te parece increíble que luego es esté verdad. tan bien. Es verdad. Alex García llevaba sí. una cruzada que me hizo mucha gracia porque tuve que acercarlo para verlo bien. Y llevaba un cinturón. Es decir, llevaba la chaqueta cruzada y un cinturón por encima. Él puede. Él puede. Él No, es puede que con eso y con lo que sea. le quedaba muy bien, claro. Es que Sí, eso sí. se lo pone a otra persona y dices, menudo cuerno. Le quedaba ideal. Bueno, teníamos a unos clásicos, Fernando Esteso y Andrés Pajares. Muy bien. Como el vermú y el pinchito. Iban bien, Sí, muy bueno. simpáticos. Y luego bueno, teníamos a Dani Rovira, que fue uno de los Que a mí me protagonistas gustó, de la ¿eh? noche. Sí, a mí Decías, María, que no. A mí es un ¿Sabes qué chico pasa? que no me Era pega el presentador y tenía que ir como iba.
Entonces, para no poder a lo mejor defenderlo bien, pues mira, el detalle del forro rojo, el tope Sí. de la cinta de la pajarita. Otra la de mis tirilla. parejas preferidas, Manuel Bandera y Viviana Fernández. Iba muy bien. Viviana, Fantástica. Viviana Iba las fantástica, tengo. pero la pobre, Dios mío, se le cae cargachos, ¿eh? Viviana, Yo creo que, no sé, tiene que avejentar el doble es que te van claro. A mí me luego encanta ese Viviana. explosivo que lleva dentro de hormonas. Yo creo que esta gente tiene que avejentar bastante más rápido, porque es que yo lo noto, ¿eh? Llevaba Yo lo muy bien noto el tema del como vestido. súper ajado. Me y gusta que porque vaya. y sigue teniendo un súper cuerpazo. Ahora es un cuerpazo. Tenía un Sí. cuerpo De hecho, le quedaba bien el vestido de Vicky Martín de Además, Local, así siempre- súper pegado, Es un tapando. estilazo. Siempre tuvo mucho gusto y mucho Un estilo estilazo. Sí, a mí me vistiendo, encanta. Y Manuel Banderas también guapísimo. Y luego tengo otra de pareja mía preferida, que yo creo que son los que más me gustan de toda la noche. Daniel Guzmán y su superabuela. Que me parece tierno. Que además Yo de me ser, emocioné mucho, Sí, sí, que además de viendo ser de el las Goya. imágenes más tiernas, jo, la abuela iba genial. Iba de abuela. Iba de abuela. Iba de abuela. Iba de abuela. Como Se lo cuando había te haces- cosido ella, dijo que ella había sido toda la vida costurera, porque le preguntaron, ¿de quién es el traje que usted lleva? Mío, me fui a comprar la tela, con no sé con quién dijo, y se lo había Y hecho se hizo ella. el clásico guay. dos Sí, piezas sí. con Qué zapato de medio auténtica tacón. ella. Señores, de abuela total. De abuela Pero muy total, bien. me pareció súper tierna, Sí. pero este punto de abuela cuando, pues eso, que a lo mejor que no estás acostumbrada a este tipo de eventos y te vistes arreglada y, muy me Claro. encantó, a mí muy me bonito encantó, el te lo discurso juro. del nieto, que además se lo dedicó a ella y muy cariñoso. Muy emotivo, Sí. muy emotivo. Para mí fue la súper pareja. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues últimos invitados para ver en esta alfombra roja de los premios Goya. Veíamos ya a los últimos en pasar por esta alfombra roja que hemos hecho nosotros y a mí me gustaría que empezara María destacando a Mamen Quintas, por favor. Mamen Quintas, que iba de Orosia. Iba muy, muy guapa, con un vestido negro de pedrería que le quedaba como un guante. Bueno, Mamen que viste siempre muy bien y además tiene ese pelo que me chifla a mí ahora Sí, y que te la verdad es que encanta. lo lleva muy bonito, sí. Bueno, es que a ella le queda muy bien ese rollo Ese de pelo, además es rizo. tan alta y... Sí, que lo sabe lucir y Que le además queda le muy favorece bien. mucho la cara, me gustó El mucho. vestido, como tenía un corte así como muy columna, la hacía todavía más alta y el pelo rizo, medio rubio. Mire, ¿qué sientes tú que se ve un diseño vuestro ahí en la alfombra? Tenía unas ganas locas de verla. Yo me moriría ya. Ya estaba esperándola, Eso es- pero yo eso es un orgullo, contentísima. vamos. Sí, además, quiero decir, a mí me gusta vestir a todo el mundo que le gusta Orosia, yo encantada de vestirlo, pero vestir a este tipo de mujeres que tienen esa trayectoria profesional, como puede ser Mamen o puede ser Marga Pazos, que es gente que realmente tiene pues periodistas o productoras ejecutivas, vamos, yo encantada de que gente con esa importancia elija vestirse por mí. Pues bueno, no había mucha moda española, pero teníamos moda compostelana. Hombre, y iba teníamos elegantísima. una Orosia allí. Bueno, pues aparte de Mamen, ¿qué destacamos de este vídeo? Teníamos otro de los gallegos, que es Jorge Coira, que se trajo un Goya para casa y a mí me De hizo smoking. especialmente feliz. Qué bien. Un beso muy grande desde aquí a Jorge.
Que iba de smoking. Que iba de smoking, Muy por bien. supuesto, muy guapo y Me súper gustó bien mucho vestido. también Natalia de Molina, que creo que también se llevó un Goya, si no me equivoco. Sí, sí, un Que a mí además me encantó que se llevase Natalia de Molina el Goya. Sí, Sí, me hizo mucha gracia estar nominado, pues lo típico, Juliette Binoche, Penélope, tal, que parece que todas se los van a Sí. llevar ellas y de repente viene Natalia de Molina, 25 años, que jovencita, ideal, que no llegaba ya ni a tiempo viniendo del teatro y va y se lleva el Goya. llevaba un vestido. Me precioso, encantó. en rosa. ¿Sabes a quién me debería rosa y recordó? verde. Me recordó mucho al de Eva Longoria. El de Eva Longoria este de, Sí, del sí. cinturón. La Sí. tela de todos los vestidos que pasaron por la alfombra era, desde luego, lo que es la calidad del vestido, era el mejor de todos. Sí, no se veía. Tenía una tela con un bordado todo de pedrería manual, con cristales, que era una Era- joya. era una de las más A mí elegantes me también. encantó. También No era me gustó español. Y el pelo bien, con detalle aquí de lado. me Sí, gustó llevaba mucho. como una media melena con ondas, Justo. con el detalle, iba muy Tenía bien. una espalda muy bonita también. El vestido es que era completo. Es una chica que va siempre pelín seria, también hay que decirlo. Yo todas las alfombras rojas donde ella está y me fijo, es de las que son como muy clásicas, pero siempre es consecuente y lleva esa línea. Nunca la ves que haga así una cosa rara. Y el vestido le quedaba bien. Muy bien, era espectacular. Bueno, teníamos a uno de los guapos oficiales, Hugo Silva, que a mí no me suele gustar nada en la alfombra roja, porque esto de soy guapo lo sé y entonces de cualquier manera que ya tal, no me vale. Y sin embargo, bueno, fue mejorando, ¿no? Sí, va Pusimos mejorando. un Está suspenso afinando. y ya va Yo creo que está afinando, afinando un va poco, sí. Está dejándose Es que se está haciendo el mayor. rollo Entonces de- dice, Entonces dice, no uy, puedo ser ya tan chulo. ahora hay que porque viene- adornarse un poco más, que vienen solo los con de el atrás, careto no vale. Vienen los de atrás apretando. Iba muy guapo, de azul y negro. Sí, iba bien. muy guapo. Y con el pelo más cuidadito. No me gustaron sí. nada, no es que no me gustaran, perdón. Las dos hermanas Ozores, primas. a ver si, primas, perdón, a ver si no me lío. La morena, que es Adriana, Adriana, bien, de negro. tenía un pase. Pero claro, después a Emma, que vamos... Iba de Emma. pero no puedes decir iba de Emma, iba mal. A mí me pasa como su padre, es que la miro y me río ya. Es simpática, esa chica es simpática. Sí, sí, es simpática. Pero bueno, verdad que es como, la recordáis, que durante 20.000 años tenía la misma imagen, o sea, la melena, melena esa, rubia esa. tal, La como que aquí. parece, sí, o sea, Sin embargo, la prima Adriana ya lleva años, y en alguna película que la veo, que por cierto me gusta mucho como actriz, tiene esa melenita riza, Sí, oscura. riza, con esos mola, cuernecillos sí. que pone aquí, que le dan un Sí, toque así simpático. sus labios rojos, Sí, está, sí, tiene su una imagen así estilo muy- ahora sí. mismo. Muy bien. Tenemos a otro guapo, a Juan Diego Boto. Pues, ¿qué decía yo? El que tuvo retuvo. Tiene, sí, El que tuvo retuvo. Iba con una americana, bueno, con una smoking de terciopelo en la chaqueta. que siempre va a un punto distinto, Sí. además, ¿verdad? Sí, tiene ese punto canalla, eso es guapete. Sí, es le queda guapete, sí, bien. tiene un algo. Luego tenemos a Yolanda Ramos también en este vídeo, ya lo digo por distinta, ¿no? La esperpéntica, porque vamos, iba hecha un cuadro. El vestido indescriptible y luego un súper abrigo de punto peludo que no tenía Sí, no por había dónde por dónde cogerse. cogerlo. No, fatal. Ahora con el abrigo me di cuenta, horrible. Horrorosa Sí, iba. sí. Nora Navas, Pues mira, Nora Navas, Por que ejemplo. es una mujer que normalmente a veces no suele ir tan mal, en esta iba rara, porque iba con un tafetán de color naranja quemado, caldero raro, anticuado Color que no favorece, totalmente, además. y luego con una especie de a mí capa... tafeta me da así como... No, Sí, iba un mal, poco ¿eh? de- grima. Además ella es entera. pelirroja, semipelirroja, de esta gente que tiene ese tono más rojizo. Sí, sí, y sí, iba más vestida dorado. como de naranja cobrizo, Y era como una mancha todo. y dices tú, un butanito, Sí, de arriba sí, abajo, no, no me gustó nada tampoco. Nada. Bueno, veíamos también a Manuel Banderas y Viviana Fernández, pero en plan ya actuación, con ese traje de Sí, cola. Y... de cola y demás. A mí ese me gustó, Viviana, estaba muy bien. Mm. Rosario Flores, ya por... Pues era por Rosario acá. Flores. A mí el vestido me gustó, no me gustó cómo lo combinó con los complementos, ni cómo iba peinada, ni... Yo la encontré un poco quedadita, ese azul cielo y demás. A mí- Quedadita, defíneme Sí, quedadita. no sé, como aburrida. Para el look que Quedadita. tiene ella, ¿sabes? Porque Que es tiene así esas como muy piernas, racial, muy- tiene esas sandalias para lucir esas rodillas. Tiene unas sandalias muy Pero feas ¿cómo para el me llevas ese que vestido era. tan soso? Pues ahorita lleva de complementos tampoco. Sí, hombre, a ver, los pecan a veces complementos- en complementos, tanto ella como la hermana. Sí. Pero bueno, qué raro que además vaya, es por una ejemplo, de sandalias feas. Chica que Sí, no tiene no- mucho no era pecho y la muy- encuentro siempre con esto como muy fibrosa, está muy Es que es torneada. fibrosa, es La fibrosa. encuentro que además con esos rizos, un buen escote que lo puede ella lucir, puede, sí. unas sandalias impresionantes, me parece que iba como de esto que ni te molesta Muy light. mucho, sí, no sé. Muy light. Bueno, pues ya para acabar y haciendo un resumen, ¿cuál fue
vuestra preferida, o sea, el modelazo de la alfombra roja para vosotros, ¿cuál fue? Uy, qué espera que vamos a difícil. recordar. A ver, Yo tengo Victoria 3. Abril. Victoria Abril, el modelazo. ¿Y el modelucho? ¿El modelucho qué es el modelucho? el que El menos. extremo opuesto. Lo peor. Uf, con ese 6,5 que le Mira, puse yo así de pelo te podría decir que no me gustó nada. Candela Serrat, por ejemplo. Candela Por Serrat. la raya al medio. No me gustó, ni el tupé de... Ni el tupé de Juliette Juliette Binoche, Por ejemplo. por ejemplo. Yo tengo 3. Es que, ¿sabes que yo siempre necesito... Modelazo, tu para corazón cambiar? repartido entre... Yo 3. Yo tengo Úrsula Corberó, Clara Lago y Natalia de Molina. Para mí fueron las 3 mejores. Además, son 3 vestidos totalmente distintos. Fueron ¿Y el espectaculares. modelucho? Miriam Díaz Aroca. Mira, Díaz Aroca, que ya ni hablamos de ella porque no merecía ni la pena, ¿no? María. Mi favorita es Mamen Quintas, como no puede ser de otra manera, y también me gusta mucho Natalia de Molina, me parece un vestido joya divino. Y luego, de las que fatal, pues mira, un poco por solidaridad voy a decir a Negartiburu, le voy a tirar de las orejas, que no me gusta nada. Yolanda Ramos tampoco, y ahí me voy a quedar. Creo que ya ha sido suficientemente... Mira, Clara, suficientemente clara Sí. en el tema. Bueno, pues hasta aquí la mesa de sociedad, todo el análisis de los premios elegantes y últimas votaciones ya. Últimas votaciones para la lista de posibles candidatos a los premios elegantes 2016 que este año se celebrarán el 30 de marzo en el Hostal de los Reyes Católicos. Dentro de nada tendremos ya la lista de esos candidatos finalistas que han optado, que optarán a ese zapato de Ramón Conde en Casa. Y último día que podéis intentar que sea candidato. pues yo tengo una candidata en esta ocasión, Que es amiga mía. que es amiga tuya y que el día de la entrega de los... Creo que fue Gallegos del Año. Sí. No, Gallegos del Año, sí. Sí, más bien. Impresionante. Eso que se nos situó en la foto un poquitín escondida. Además mencionamos cómo iba peinada. Justo. Que iba muy guapa. Sí, vamos guapo, la verdad es que sí. Y viene siendo Es verdad que no lo decimos. Ay, aclarar. Maribel Fernández. Maribel Fernández. Pues Maribel Fernández, de las últimas ya que se suman a esta lista de posibles candidatos, veremos a partir de aquí qué pasa con todos los filtros del jurado y quiénes son finalistas. Yo me quedo con mi mujer Orosia, con Mamen Quintas. Como no puede ser de otra manera, hoy le toca a ella, desde luego. Mamen Quintas, que yo diría hoy toda una trayectoria. Es que es Mamen Quintas, que además fue fantástica. una de nuestras finalistas en la primera edición de los Premios Elegantes, hace 8 ediciones ya. Yo voy a votar un amigo, Rogelio Leira. Rogelio, insistimos. Insistimos. Yo ya sabes que soy un poco pesada. Rogelio Leida. Pues estos 3 se suman a nuestra lista de posibles candidatos a los Premios Elegantes 2016, últimas votaciones de esta temporada, y a partir de aquí nuestro jurado de expertos tendrá que decidir quiénes se merecen estar en finalistas y optar a los zapatos que los acreditan como elegantes. Veremos qué pasa el 30 de marzo en el Hostal de los Reyes Católicos. Nosotros nos vamos ya, hoy sin mesa de corazón, pero con muchas ganas de volver la próxima semana a ver qué nos cuenta.